Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a continuar leyéndoles la palabra de Dios. Continuaremos en el capítulo número 12 de San Mateo. Para que abra su Biblia, esté atento y esté listo al mensaje de Dios. Ábrala y leamos juntos para que todos nos llenemos de la palabra del Señor, ¿verdad? Voy a comenzar en este momento. Es el capítulo número 12, por si gusta abrir su Biblia. Y pongamos atención, hermanos, no nos cerremos al mensaje de Dios, porque a veces solamente escuchamos, pero no captamos los mensajes de nuestro Señor. Voy a empezar a leer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En cierta ocasión, Jesús pasó por unos campos de trigo, y era un día sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado». Jesús les contestó: «¿No han leído lo que hizo David un día que tenía hambre, él y su gente? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes presentados, que les estaban prohibidos tanto a él como a sus compañeros, pues están reservados a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso, y no hay culpa en eso? Yo se los digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo, y si ustedes entendieran estas palabras: quiero misericordia y no sacrificios, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Saliendo de aquel lugar, Jesús entró en una sinagoga de los judíos. Se encontraba allí un hombre que tenía una mano paralizada. Le preguntaron a Jesús con intención de acusarlo después: ¿está permitido hacer curaciones en día sábado? Jesús les dijo: si alguno de ustedes tiene una sola oveja y se le cae en un barranco en día sábado, ¿no irá a sacarla? Pues un ser humano vale mucho más que una oveja. Por lo tanto, está permitido hacer el bien en día sábado. Dijo entonces al enfermo: extiende tu mano. La extendió y le quedó tan sana como la otra. Al salir, los fariseos planearon la manera de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de allí, pero muchas personas lo siguieron, y él sanó a cuantos estaban enfermos. Pero les pedía insistentemente que no hablaran de él. Así debía cumplirse las palabras del profeta Isaías: «Viene mi siervo, mi elegido, el amado, en quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él, para que anuncie mis juicios a las naciones. No discutirá, ni gritará, ni se oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que todavía humea, hasta que haga triunfar la justicia. Las naciones pondrán su esperanza en su nombre». Algunos le trajeron un endemoniado que era ciego y mudo. Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Ante esto, toda la gente quedó asombrada y se preguntaban: ¿no será este el hijo de David? Lo oyeron los fariseos y respondieron: «Este expulsa a los demonios por obra de Belzebul, príncipe de los demonios». Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo: «Todo reino que se divide corre a la ruina. No hay ciudad o familia que pueda durar con luchas internas. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido. ¿Cómo podrá mantenerse su reino? Y si Belzebul me ayuda a echar los demonios, ¿quién ayuda a la gente de ustedes cuando los echan? Ellos mismos les darán la respuesta. Pero si el Espíritu de Dios es el que me permite echar a los demonios, entiendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Quién entrará en la casa del fuerte y le robará sus cosas, sino el que pueda amarrar al fuerte? Solo entonces le saquearán la casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará,
Pero el que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Planten ustedes un árbol bueno, y su fruto será bueno. Planten un árbol dañado, y su fruto será malo. Porque el árbol se conoce por sus frutos. Raza de víbora, si ustedes son tan malos, ¿cómo pueden decir algo bueno? La boca siempre habla de lo que está lleno el corazón. El hombre bueno saca cosas buenas del bien que guarda dentro, y el que es malo, de su mal acumulado, saca cosas malas. Yo les digo que el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de cualquier palabra difamatoria. Tus propias palabras te justificarán, y son tus palabras también las que te harán condenar. Entonces algunos maestros de la ley y fariseos dijeron: Maestro, queremos verte hacer un milagro. Pero él contestó: Esta raza perversa y adúltera pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás, porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con esta generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás, y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con los hombres de hoy y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos, buscando un sitio de descanso, y no lo encuentra. Entonces se dice: volveré a mi casa de donde salí. Al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y ordenada. Se va entonces y regresa con otros 7 espíritus peores que él. Entran y se quedan allí. La buena condición de la persona es peor que la primera, y esto es lo que le va a pasar a esta generación perversa. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien les dijo: Tu madre y tus hermanos están allí fuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que haga la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues con este evangelio nos damos cuenta qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Cómo quiere que seamos y cómo quiere que vivamos. En estos primeros versículos nos dice: En cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo, y era un día sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertírselo, unos fariseos dijeron a Jesús: Tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en el día sábado. Todo esto, mis hermanos, era verdad. Los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes, conocían de la ley de Moisés, la que les había dejado, que en día sábado no estaba permitido llevar a cabo ningún trabajo, nada, absolutamente. Ni siquiera comenzar a desgranar las espigas para comérselas. Eso era como un trabajo para aquellos fariseos. Pero luego Jesús les explica todo lo que llegó a hacer el rey David, cuando ellos sintieron hambre y comieron los panes que estaban guardados solamente para los sacerdotes. Nadie más los podía comer más que los sacerdotes. Y ellos, como tenían hambre y no tenían más que comer, los comieron. Esta explicación de Jesús es para que nos demos cuenta que no porque es un día de fiesta, por decirlo así, como cuando es tiempo de Cuaresma. Muchos se guardan de no comer carne, muchos se guardan de no fumar, de no tomar, de no hacer tantas otras cosas. Pero en realidad sus corazones están
podridos, están llenos de podredumbre. Jesús es lo que trata de decirles a estos fariseos, que ellos son tan hipócritas como para estar culpando a otras personas, pero ellos se sentían sin culpa por el simple hecho de que conocían las leyes, pero ellos no llevaban nada a cabo. Ellos se las imponían a otros, pero ellos no hacían nada. Ellos sí llevaban a cabo toda clase de trabajos, y Jesús lo sabía, y por eso se los refregaba en su cara, para que mucha gente no hiciera tanto caso de esas palabras de ellos. Los tenían como santos a esas personas cuando en realidad no lo eran. Jesús lo sabía. Dice del versículo 11 en adelante, Jesús les dijo: si alguno de ustedes tiene una sola oveja y se cae en un barranco en día sábado, ¿no irá a sacarla? Es una pregunta muy sabia de Jesús. Si tiene una única oveja y se le va a un pozo en día sábado, ¿no va a ir a sacarla? Claro que va a ir a sacarla, pues es lo único que tiene, tal vez en su corral o en aquel lugar que él tenga. Si conocemos de las Sagradas Escrituras, en aquel tiempo también había mucha gente pobre, mucha gente que no tenía recursos y también tenían un solo animal. Tal vez se querían hacer de más animales, pero no lograban hacerlo. Y Jesús les da esta explicación. ¿Acaso no irá a sacar su única oveja que tiene en su corral? Claro que va a ir, hermanos. Estas palabras de nuestro Señor eran tan sabias que nadie le podía hacer frente cuando lo querían poner a prueba, cuando lo querían atrapar para ponerlo preso y después matarlo. No podían hacerle frente, porque él les salía con unas palabras mucho más sabias. Entonces, esto es lo que sucede, hermanos. Dice, del versículo 17 en adelante, así debía cumplirse las palabras del profeta Isaías. Viene mi siervo, mi elegido, el amado, en quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él, para que anuncie mis juicios a las naciones. No discutirá, no gritará, ni se oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que todavía humea, hasta que haga triunfar la justicia. Las naciones pondrán su esperanza en su nombre. Jesús, nuestro Señor, no vino a reclamarles de una manera furiosa. Nunca se puso furioso ante los fariseos para reclamarles y para refregarles lo que ellos eran. Él no les tenía miedo. Sin embargo, él no tuvo que gritar, ni mucho menos andar gritando en las plazas diciendo arrepiéntanse. Él, cuando hablaba a la gente, se ponía en un lugar, por decir en un campo libre, por decir en una montaña donde la gente podía escucharlo. Solamente hablaba. No tenía que estar gritando como muchos lo hacen hoy en la actualidad. Si hoy en la actualidad tenemos micrófonos con gran potencia, yo no entiendo por qué la gente tiene que estar gritando, por qué la gente tiene que dar sus explicaciones con gritos, cuando en realidad no es tan necesario eso. El Señor conoce nuestras almas, el Señor conoce cómo somos, el Señor conoce de qué estamos hechos y cómo podemos nosotros anunciar su mensaje. No es necesario que la gente a veces hasta se espante con nuestras palabras. No, hay que enseñar de la manera que nuestro Señor nos enseñó. Solamente San Pablo, ese hombre sí que tenía potencia para hablar, esa voz potente. Pero no estamos en este momento, mis hermanos, para discutir esto. Simplemente que lo que nos dice la palabra de hoy día es esto, que Jesús no vino a discutir con nadie, simplemente a enseñar, a traer su enseñanza a las naciones. Esto es muy importante que aprendamos nosotros de la palabra del Señor. Dice más adelante, en el versículo 38 en adelante, dice, entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron, Maestro, queremos verte hacer un milagro. Pero él contestó, esta raza perversa y adúltera pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás, porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio,
junto con esta generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás, y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. La reina del sur resucitará en el día del juicio, junto con los hombres de hoy, y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Fíjese, estos reproches de Jesús a estos que le pedían una señal, a estos fariseos, ¿qué dice Jesús? Todos estos de Nínive sí se convirtieron con la predicación de Jonás, cuando él fue proclamando que por favor hicieran caso de Dios, que si no se convertían iba a llegar fuego y los iba a exterminar completamente a todos, a esa ciudad completa. Y Jesús les dice a ellos, esta gente que se convirtió con la predicación de Jonás, esta gente resucitará el día del juicio y los condenará a ustedes por esa causa, porque ustedes sí no quieren entender de mi predicación que yo les traigo. Yo soy más grande que Jonás, les dice Jesús, y ustedes en realidad están cerrando, están tapándose al mensaje de mi Padre. Mis hermanos, ojalá y que nosotros no seamos igual, y que todo esto que recibimos diariamente, todas estas instrucciones, todo esto que está en la Sagrada Biblia, ojalá y no lo pongamos escondido en nuestro corazón, sino que lo llevemos a la luz, lo pongamos fuera, lo saquemos de nuestro interior. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.